Buenas noches, amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, Bogotá, Cartagena, Santa Marta, etcétera, etcétera. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría trascendental que va más allá de la mente y de la razón, desconocida por la pobre humanidad doliente, porque únicamente se le entrega a la humanidad a través de los libros sagrados el símbolo y la parábola nada más. O sea, la enseñanza, la sabiduría oculta, que es la que estamos entregando para los tiempos del fin, la revelación del misterio únicamente se entrega públicamente para los tiempos del fin. Y eso lo hacen los dioses por misericordia de lo divino, porque esto se va a acabar, entonces para ayudar a la pobre humanidad que sufre. Ya les decía a ustedes eh, que estamos en lo que llaman los hindustanes el Kali Yuga. O sea, el Kali Yuga es la última, el Kali Yuga, o sea, cada, cada raza tiene 4 edades. O sea, tiene la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. Nosotros estamos en la edad de hierro. La edad de hierro es llamada por los hindustanes el Kali Yuga, es el final del fin de los tiempos. Pero esta edad de hierro está dividida en dos partes. Ya la primera parte pasó. Estamos en la segunda parte, que es la más dolorosa. Comenzó el dolor con, eh, comenzó el dolor con el famoso virus de laboratorio, el coronavirus. Después continuaron con las vacunas. Después tenemos ya la guerra de Ucrania con Rusia, otras enfermedades que están apareciendo, etcétera, etcétera. Y lo que viene, que uno no sabe qué es lo que va a pasar. En todo caso, estamos en los tiempos del fin y lo que queremos es que al menos en estos tiempos la humanidad haga conciencia de cuál es nuestra realidad sobre el tapete de la existencia y cuál es la misión que nosotros venimos a cumplir en la tierra, a cumplir en la tierra. Estamos en un momento doloroso de la existencia. Yo les decía pues que la vida es como un camino donde uno no sabe qué va a pasar más adelante. Por ejemplo, estaba escuchando una entrevista que le hicieron al que fue el mejor director o sea, programador, o sea, director de televisión, en sentido pues de presentador de televisión en Colombia en su tiempo. Ese señor contaba su historia, es para ver la historia de la vida. Entonces, en esa historia de la vida, él nos contaba que cuando estaba joven, el papá era pintor de brocha gorda y el papá una vez duró 6 meses sin trabajar y la madre en aquel tiempo pues cogía los periódicos y se los llevaba al carne, al que vendía las carnes para que envolviera la carne y el carnicero le regalaba unos pellejos, unos gordos y esos gordos ya los fritaba y se los daba como unas arepitas porque no había, y entonces la mamá le daba al muchacho, le daba una bolsa y le decía, vaya donde los vecinos a pedir comida y entonces el pelado traía lo que le daban, entonces con eso comieron durante prácticamente 6 meses que el papá estuvo varado. Cuando tenía como, cuando el papá ya consiguió trabajo para pintar una casa, era un señor que tenía plata, entonces le dijo al hijo, vamos para enseñarte a trabajar. Cuando estaba trabajando en esa casa, el señor rico miró al muchacho y le dijo, este, ¿tú estás estudiando? Yo le dije, no, no estoy estudiando porque no hay con qué pagar los estudios. Hice la primaria. Entonces el señor rico le dijo, bueno, te voy a pagar los estudios de bachillerato y universidad. Y le compraba la ropa. Estudió en uno de los mejores colegios privados de Medellín y en una universidad privada de Medellín. Fíjense cómo va cambiando la historia de la vida de cualquier persona. Entonces, después, más adelante, trabajó, viajó a Francia, en la Universidad de la Sorbona, con su comunicación,
entonces viene aquí como el mejor presentador de televisión. Digo yo lo vi, de que ha tenido Colombia, perfecto. Entonces tuvo plata, fue un tipo famoso, pero después vino, era el camino de la vida. Que como uno no sabe ni por cuál es el camino, ni qué es lo que está, uno no sabe absolutamente, no, uno simplemente va inconsciente y no sabe qué va a pasar. Cayó en el mundo de las drogas, cayó bajo fondo, logró salir más adelante, le dio un cáncer. Esa es la historia de esa persona. Otro joven que me encontré en la Sierra Nevada, pues él vivía en Armero, allá hubo un volcán, una cantidad de lodo. Él salió para los llanos orientales a buscar trabajo. Estando en los llanos, pues se dio cuenta que Armero había caído bajo, salió a buscar a su familia, toda la familia la tenía en Armero. Entonces no quedó ni uno. Yo me le encontré en la Sierra Nevada y me decía, no quiero vivir. Yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque allá en, en esa explosión se murió toda mi familia y yo quedé solo, entonces yo no quiero vivir. Entonces yo le decía, bueno, eso eh, Dios te ha dejado vivo, primera medida, para un testimonio de que Él existe y segunda medida, porque tú tienes una misión que cumplir en la existencia. O sea, uno no puede decir que quiere vivir o no quiere vivir, porque el que determina quién viene y quién se va de la existencia es Dios y todo regulado por leyes del karma y leyes del destino, etcétera. Ahora, uno mira el camino que hemos recorrido cada uno de nosotros. En mi camino, yo cuando antes de conocer la noche, yo cargaba con una cruz de la inconsciencia, de mis defectos. Yo pasé trabajo de todo tipo, hasta que conocí la gnosis. Cuando yo conocí la gnosis, pues, con la ayuda de los dioses y con el trabajo que uno hace por ayudar a la humanidad que sufre, pues todo cambió a las maravillas. Más sin embargo, tuve que pasar por sufrimiento estando en la gnosis por obras malas que había cometido en vidas anteriores y las he tenido que pagar una por una, en tal forma que les puedo decir que los dioses me han perdonado la vida 14 veces y aquí estoy todavía con ustedes, pero cada uno de nosotros tiene, cargan una cruz en la vida. Lo que pasa es con una cruz, que uno no sabe que carga una cruz. El Cristo la cargó como un proceso de conciencia dentro de un sacrificio, entregando una enseñanza dentro de un drama a una humanidad de que no la entendió. Es más, que lo llevaron a la crucifixión. Como dice el Evangelio de San Juan, a los suyos vino, a los que se dicen cristianos, y los suyos no lo recibieron. Es más, lo llevaron a la crucifixión. Pero él estaba realizando un drama. ¿Cuál era el trabajo de la? Era una cruz consciente, porque realmente estar uno en la gnosis y realizar este trabajo es llevar una cruz sobre los hombros. ¿Por qué? Hay que eliminar los defectos. Ese es un sacrificio. Hay que luchar contra nosotros mismos. Como dice la Biblia, los enemigos del hombre están dentro de su misma casa y son nuestros defectos de tipo psicológico. Los enemigos no están afuera, son adentro, son los que nos causan daño, ¿ya? Los que nos desvían, los que nos hacen cometer errores y nos hacen vincular a los castigos y sufrimientos de la ley del karma. Hay que trabajar con con la transmutación sexual, con los misterios de la piedra filosofal, con lo que llaman el sexo sabio y consciente, esa unión sexual del hombre y la mujer consciente sin perder jamás las energías sexuales. Tenemos que luchar allá con la bestia de la pasión, ese es otro sacrificio, porque la humanidad está acostumbrada a través del tiempo a fornicar, a perder sus energías sexuales. Hemos creado un yo de la fornicación bastante grande y tenemos que sacar de nuestro tiempo para ayudar y para divulgar este mensaje sobre toda la faz de la tierra, convertirnos en unos apóstoles del Cristo, ayudándole a llevar este mensaje, porque esta enseñanza es del Cristo, que la entregó Jesucristo, la entregó Mahoma, la entregó Krishna, etcétera, la entregó Lao Tse y la entregó el maestro Samael, pero la enseñanza es del Cristo, el Hijo de Dios, el mediador, un mensajero entre Dios y entre los hombres. Entonces nosotros somos apóstoles de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, eso es una cruz, pero la humanidad inconsciente, común y corriente, pues lleva una cruz, toma trago, está aumentando el peso de la cruz, roba, está fornicando, va aumentando el peso de la cruz y entonces vienen los problemas, vienen los sufrimientos, viene la cárcel, viene la enfermedad,
porque nosotros no sabemos, como dicen por ahí, ni sabemos ni por dónde va tabla. Y vamos en un medio de una oscuridad, en medio de una inconsciencia, en medio de una ciencia falsa del anticristo que ha creado una cantidad de mecanismos para destruir a la raza humana, ya sea en el plano de la medicina, ya sea en el plano de los alimentos, ya sea en el plano de los sofismas de distracción, de la famosa psicología moderna, de la famosa sexología moderna, de una antropología inconsciente que habla de una evolución como si fuera la causa de la existencia del ser humano, un proceso evolutivo de la naturaleza. Eso es una barbaridad. Estudiando el origen del hombre sobre restos fósiles. Si el cuerpo nada más es materia, es un vehículo de manifestación, la realidad es el alma y el espíritu. ¿Cuál antropología? Una astronomía que se fundamenta sobre una teoría del Big Bang, que un átomo gigantesco, incandescente, que estalló en mil pedazos y entonces se formaron. Es falso, de toda falsedad. Nos está engañando. La verdad está entre nosotros mismos. Nosotros tenemos que conocernos a sí mismos. Conocer cuál es nuestra. Nosotros somos alma. Y alma es un concepto que tiene muchos aspectos. Simplemente nosotros aquí mencionamos como alma ese cuerpo que nosotros vemos cuando soñamos. O sea, cuando uno duerme, el alma sale fuera del cuerpo, está unida por un cordón de plata, no se muere, uno duerme para cargarse de energía, el alma sale, cuando ya uno despierta, el alma se introduce nuevamente, porque el alma es la que se manifiesta a través de nosotros, a través de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones, y simplemente el vehículo físico simplemente es un carro, es un vehículo que Dios nos da en cada existencia para que esa alma, para despertar conciencia a través de esa alma, pero ¿cómo hacemos para despertar conciencia? El Cristo dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. ¿Qué son los pecados, los defectos? Con paciencia. ¿Cómo se le, cómo sabe uno qué es el alma? ¿Cómo sabe cuáles son los pecados que tienen embotellado el alma? ¿Cuáles son los procedimientos y las técnicas que se utilizan para eliminar los defectos, los pecados ir liberando nuestra alma del pecado y despertar conciencia y penetrando en el conocimiento del universo y de los dioses? Esas son las técnicas. Eso se llama gnosis. Y gnosis es el evangelio del reino que profetizan las Sagradas Escrituras cuando se enseña y será divulgado el Evangelio del reino de los cielos, que es la gnosis. Y después, sobre todo a la faz de la tierra, y después vendrá el fin. Ya estamos prácticamente en los tiempos del fin. Prácticamente estamos como en el apague y vámonos. Pero esto no es que se va a acabar mañana, ni el año entrante, no. Además, los estudiantes de la gnosis, sinceros, no andamos asustados. Pues nada, nosotros simplemente vamos sobre la marcha, vamos haciendo lo que tenemos que hacer, no podemos perder el tiempo, tenemos que aprovechar lo más que podemos hacer dentro del aspecto espiritual de nuestra existencia, de nuestra realización. Porque cuando uno desaparezca del plano físico, porque se muere el cuerpo físico, entonces nos llevamos a un conocimiento a nivel de la conciencia, que eso nos va a servir para otras existencias. Bueno, ese es hablando de la cruz, del camino de la existencia. Cada uno en la vida, miren su pasado, miren su película y todos, creo que todos, porque mientras tengamos defectos, todos venimos aquí a pasar trabajo. Unos pasarán trabajo en el problema económico, otros a través de ese sistema económico pues cometerán errores, pues, porque no sabemos cuál es el mecanismo de función, de medio que tiene realmente la moneda en la economía de los pueblos, etcétera, etcétera, porque estamos inconscientes, tenemos una cantidad de yoes y defectos. Entonces, para estos tiempos del fin ha aparecido una cantidad de cosas, este fenómeno de la drogadicción, que ha destruido a la juventud del mundo. Fíjense que esas drogas llamadas estimulantes, la cocaína, el perico, el bazuco, etcétera, actúan sobre la corteza cerebral, la médula espinal, los sistemas, las glándulas endocrinas, los sistemas simpáticos, aceleran el metabolismo y todas las funciones orgánicas, de tal forma que el drogadito ni se cansa, ni tiene hambre, etcétera. Pero después que pasa el estímulo acelerado de la droga, entonces es como yo les decía a ustedes, es como si uno maneja un carro normalmente 60 kilómetros por hora y le pone a manejar 400 kilómetros por hora.
Ese es el efecto de la droga. Cuando pasa el efecto de la droga, viene el cansancio, viene la irritabilidad, viene la depresión y viene la necesidad de consumir nuevamente la droga, cayendo más y más en las garras del vicio. Y las drogas con sus variantes, tenemos la marihuana, que es la principal droga alucinógena. Y la alucinógena, o sea, un alucinado es un loco, un esquizofrénico, porque ve, escucha y oye cosas que no existen en la realidad. Entonces, sí, si uno tiene esas alucinaciones que son propias de los locos, porque uno percibe una imagen, escucha un sonido, pasa al cerebro, se produce un contacto entre las neuronas, pero a través de la marihuana se rompe ese verdadero contacto entre las neuronas, ¿ya? Ve uno, y yo escucha que no existen en la realidad, eso es propio de los locos. Que si la persona consume la droga y tienen ese proceso de alucinación, llega un momento en que se produce una descoordinación dentro del ordenamiento de las neuronas cerebrales, entonces ese drogadito va camino a la locura. Ahora, eh, todas estas cosas pues afectan el organismo físico en todos los sentidos. Estas drogas, por ejemplo, la heroína, la morfina, y la humanidad consumiendo estas cosas, y acompañado del amor libre, acompañado, o sea, la droga conlleva una serie de situaciones degenerativas para el individuo, para la sociedad, para la familia y para los estados. Hay estados que son narcoestados, donde los gobernantes forman parte del negocio de la droga. Eso es terrible, ¿ya? Terrible lo que está pasando en los países del mundo. Entonces tenemos que despertar conciencia, tenemos que tener este conocimiento, tenemos que entregarle este conocimiento a nuestros hijos. Que si yo hubiera conocido estas enseñanzas gnósticas, estas orientaciones, cuando yo estaba joven, pero no, yo vine a conocer estas enseñanzas fue ya después, entré acabado a la noche, de cosa que la noche pues, tiene un poder regenerativo, físico, orgánico, cerebral, etcétera. Entonces, he hecho uso de esos poderes regenerativos y eso cualquiera de ustedes puede hacer uso y sobre todo comprobar los misterios graduativamente del universo y de los dioses y sentir la necesidad de invitar a una humanidad que sufre, que va ciega por el camino de las sombras, de la ignorancia, para que encuentre un camino y salga ese camino de las multitudes y entre en el camino de los pocos, ¿ya? De los pocos, porque las multitudes van horizontalmente hacia abajo, ¿ya? Van de la cuna hacia el cementerio. Y el camino vertical es el que va de la tierra hasta los cielos a través de un desarrollo espiritual, pero ese camino lo transitan únicamente los pocos de todas las edades. Y dice la Biblia, el camino es largo, estrecho y pedregoso. Porfiad de entrar por ese camino. Y muy pocos son los que lo hayan. Y está. Y no lo hayan, no lo hayan, no lo hayan, porque únicamente se puede entrar y caminar y andar sobre ese camino a través de un proceso de conciencia únicamente. Y ese proceso de conciencia lo tenemos que desarrollar a través de un despertar de la conciencia. La gnosis no es una teoría, la gnosis no es un concepto, la gnosis es una realidad. Nosotros vamos al alma de la gnosis. El alma de la gnosis se constituyen los que llaman los tres factores de la revolución de la conciencia. Estas drogas destruyen las neuronas cerebrales, disminuyen la materia gris, conllevan actos bárbaros de la sociedad. Normal que un drogadicto, un día por una casa donde yo vivía, había un drogadicto. Era joven, el pobre muchacho, como 15 años, se metió en la droga, consumía marihuana, etcétera. Un día estaba ahorcando a la mamá en aquellos tiempos porque no le daba un billetico para comprarse un tabaco de marihuana. Afortunadamente los vecinos ayudaron y salvaron a esa señora porque un drogadicto cuando está drogado es como un loco, es un demente porque está en contacto. Él viaja a los infiernos, esos viajes del drogadicto son a los mundos infernales. Después el padre andaba armado de un revólver, porque dice a mí me va a dar aquí, yo tengo que defenderme. Es más, llamó a la policía y le dijo, vea, porque lo detenían, robaba, etcétera. Y dijo, pueden hacer con él lo que quieran. Yo ya
no pudo hacer nada. Tenía unas hermanitas, le robaba todas las cosas, todas las hermanitas tuvieron que irse de la casa. O sea, tener un familiar dentro de una familia, eso es la peor de las desgracias, la peor de las desgracias. Un día, como yo les contaba, un día iba en un bus, nosotros elaboramos unas hojitas de la droga para dárselas a las personas para prevenir y para que haya un poquito de conciencia. Y me puse a leerla en el bus con el propósito de que la persona que fuera al lado mío la fuera leyendo y le despacio y tal. Entonces el hombre que estaba al lado, que era un joven, la estaba leyendo y él me dice, vea, esa hojita está perfecta, todo lo que dice ahí es verdad. Y sabe una cosa, yo tengo un hermano drogadito. Yo no vivo en mi casa porque él se mete con mi mamá y yo para no hacerle daño a mi hermano, mejor no estoy en la casa, pero yo sí quiero ayudarlo. Si quiere, vamos a bajarnos, le sacamos una copia, yo le pago el bus para que usted se monte otra vez. Y yo le dije, no, tranquilo, yo te regalo la hojita. Sin querer, había ayudado a una persona. Y hemos ayudado a personas que han estado en la droga, que no es fácil ayudar a esas personas, no es fácil. Al menos que la persona ya sienta la necesidad, que como que haya tocado fondo y ya quiera salir de eso. Si no, no es fácil, no es fácil. Y un drogadito por la droga es capaz de cualquier cosa. Un día yo me encontré con un joven drogadito, pues, y le decía, porque él era drogadito y él lo llevaron a una institución, todo, ¿ya? Donde le dan unas técnicas y le van rebajando la droga y dan testimonios de la persona para estimular los unos a los otros. Entonces él me decía, él que había estado en esa institución que había que pagar, entonces me decía, Ariel, esas instituciones ahí le dan una orientación a uno, pero nosotros salimos y volvemos a caer en el mundo de la droga. Y ahí y la gente y los muchachos dan testimonios. Un día él contaba que un joven eh, estaba dándose testimonio a los demás jóvenes y él estaba contando de que una oportunidad pues él no tenía para la droga. Entonces fue donde llaman el jíbaro. Aquí en Colombia llaman el jíbaro ese que vende a menudeo. Entonces el que reparte para que venda, no el microtráfico. Entonces fue donde el jíbaro y le dijo al jíbaro que le diera la droga que él la pagaba después. Entonces el jíbaro le dijo, si te dejas violar sexualmente, yo te regalo la droga. Y el muchacho cuenta que se dejó violar. Y lo mismo pasa con las pobres mujeres. Son capaces de cualquier cosa, de regalar su cuerpo por el aspecto de la droga. Ahora, ¿por qué cae la juventud en el mundo de las drogas o las personas? Porque vivimos en un mundo completamente falso. A nosotros eh, son seres condicionados, manipulados por una sociedad de consumo, por intereses creados, que no les interesa sino el billete y imponer cierto tipo de costumbres que a veces sirven es para degenerar la costumbre y la moral de los pueblos. Por ejemplo, hay gente que cae en la droga por lo que se llama el falso concepto de la vida. Nadie sabe qué es la vida, nadie. Nadie, porque esa es una respuesta que la tiene que lograr uno de tipo espiritual cuando ha logrado ciertas comprobaciones y ciertos autoconocimientos, hace uno conciencia de lo que es el cuerpo astral y la regla del karma, otras realidades, entonces uno va encontrándole una respuesta al porqué de la existencia. Cuando yo estaba joven en aquellos tiempos, entonces yo me decía, ¿yo para qué vine a este mundo? Tenía como 15 años. Me- Y ¿para qué vine yo a este mundo? ¿Qué hay antes de nacer? ¿Qué hay después de morir? ¿Qué hay? Pero y si la vida es una sola, entonces, ¿por qué todos no nacemos iguales? Me hacía una cantidad de preguntas, pues no podía hacer esa pregunta a nadie porque iban a decir que está loco. Son preguntas propias de iniciados, etcétera. Y yo sufría. La vida, a mí, tal cual como la vivía la humanidad, que la humanidad cree que esa es la vida, para mí me valía 5 centavos, no me interesaba a mí en absoluto. Entonces cometí errores porque tengo mis defectos, entonces los errores se aprovechaban de ese problema que yo tenía, entonces me hacían violar las leyes de Dios, ganar karma, hasta que encontré la luz de la gnosis, encontré la realidad de la existencia, he comprobado cosas
y entonces levanto la bandera del conocimiento y se la entrego a ustedes que me están escuchando, y así debemos hacer todos nosotros. Entonces, falso concepto de la vida. Creen que es el dinero, creen que es la apariencia, creen que es las drogas, creen que es el alcohol. Cada cual pues tiene un valor falso de la vida. Falta de principios espirituales. O sea, antes en la educación se daban clases como la religión, la urbanidad, la cívica, etcétera, acerca. Pero entonces el materialismo ateo consideró pues que esas materias no servían para nada y las quitaron del pensum académico y se inició lo que se llamó un proceso terrible de materialismo dentro del comportamiento del ser humano. ¿Ya? Se perdió ese contacto con los valores espirituales cristianos, porque es que nosotros, en realidad, de verdad, nosotros pues no, no criticamos a ninguna religión, no criticamos a ninguna religión, eh, porque las religiones son necesarias. El maestro Samael nos enseña que las religiones son un dique contra el mal del mundo. Entonces las religiones son, que hay niveles espirituales, está bien, porque la noción es la parte, es la universidad trascendente de la parte espiritual del conocimiento humano. Ya para nosotros entrar, conocer, practicar, vivir y comprobar las enseñanzas de la noche, tenemos que entrar a la universidad del conocimiento espiritual, y esa universidad es la gnosis. Y nosotros tenemos que tener una preparación para poder comprender, tenemos que desarrollar una visión espiritual del conocimiento. Nosotros tenemos una visión material densa, ilusoria, que se procesa a través de los sentidos de la mente y de la razón. Tenemos que entrar en un proceso de autoconocimiento e ir desarrollando ciertas capacidades y ciertas posibilidades atrofiadas para desarrollarlas y ir desarrollando una visión espiritual, no una visión de sentido físico, ¿no? Aquí se percibe materia, la materia es una cárcel de 3 dimensiones y todos estamos encarcelados, necesitamos salir de ese ataúd de la materia y penetrar en el mundo de las grandes realidades, que es el mundo del alma y del espíritu. Entonces, de moral, ¿cuál moral? La moral establece la sociedad con sus vanas costumbres. Ya, por ejemplo, el aborto, ¿no? Si esto está legalizado, ya la droga va a estar legalizada, todo se está legalizando, etcétera. Entonces, la moral es falsa, son principios establecidos por una falsa sociedad inconsciente de acuerdo con las costumbres de los pueblos. Y una cosa es las costumbres de los pueblos y otra cosa es la realidad trascendental del comportamiento humano. Entonces, por ejemplo, ahora están los jóvenes con sus discotecas. Una joven va a discoteca, no sabe qué va a pasar. A veces van jovencitas que no saben lo que es una discoteca. Yo escuchando ahí por la televisión aquí en Barranquilla, una jovencita fue a una discoteca, pero va a esa discoteca para ver qué pasa. La muchachita no es que sea mala ni esas cosas, sino que va con una amiguita y dice, vamos a entrar a la discoteca. Entraron las dos a una discoteca que es a una luz semioscura, que tienen unas sillones ahí que prácticamente son unas camas prácticamente, y entonces una música ahí, etcétera, y unas imágenes ahí visuales, etcétera. Entonces, un joven, una persona sacó a bailar a la jovencita y como estaba ahí sentada y ella fue para eso, entonces la jovencita se puso a bailar con el joven y resulta que el joven le dio la escopolamina, ¿ya? Y la muchacha perdió la voluntad y el sujeto XX la violó ahí, en esos sillones ahí, que son como camas que hay dentro de esas famosas discotecas. La muchachera señorita, eso ya se quejó, se apareció en la televisión, etcétera. Pero por qué no vamos a educar nosotros como padres a nuestros hijos y darle este tipo de orientaciones? Porque es que la cosa, como dicen por ahí, está maluca. Y no solamente nosotros tenemos que prepararnos con este tipo de conocimientos, sino preparar a nuestros hijos, prepararlos, orientarlos. Es una base de conocimiento. Qué grandioso hubiera sido que mis padres hubieran conocido esta enseñanza y la hubieran comprendido, porque ustedes los que están aquí tienen ciertos niveles de comprensión, pertenecen en cierto nivel a los pocos,
porque si no, ustedes no estarían escuchando estas enseñanzas, porque estas enseñanzas no le interesan a los defectos que nosotros tenemos. Estas enseñanzas van en contra de los defectos de la que mantienen la inconsciencia dentro de nosotros. Estas enseñanzas son para el alma y para el espíritu y para la conciencia. Entonces, cuando hay ciertos chispazos de la conciencia que llevan a la humanidad a buscar una respuesta al porqué de la existencia humana, ustedes vienen aquí y asisten a estas conferencias. Ya lo demás es el trabajo que cada uno realiza, porque dice, la práctica es el maestro. Esto simplemente son unas orientaciones que estamos entregando y ya esa práctica está relacionada con el curso gratuito de psicología. A través de ese curso gratuito vamos entrando ya en un mundo de la práctica, vamos entrando en un mundo de las técnicas y procedimientos para conocer cómo se conocen y se eliminan los defectos y vamos liberando la conciencia, vamos despertando y vamos aumentando la visión espiritual que nos permite ver más allá de las cosas materiales, ubicarnos mejor, desarrollar lo que se llama el hemisferio de la conciencia, que es el hemisferio derecho, tener un poco de intuición para no cometer errores, para no estar repitiendo errores, para desarrollar el sentido del arrepentimiento. Porque es que el maestro Samuel dice que la persona que no se arrepiente no sirve en el camino espiritual. Ya se ha alejado de la parte espiritual, etcétera. Entonces cometemos los mismos errores una y otra vez, hacemos conciencia de las cosas. Entonces tenemos pues las bibliotecas, la televisión, vea esas famosas novelas de televisión. Yo viendo una vez una, yo no, eso no me llama la atención a mí hace rato, pero una vez estaba viendo en una parte, ahí había, entonces me puse a ver la película para ver qué había tras el trasfondo de esa novela. Estaban enseñando a los jovencitos ya de los 12 años a usar el condón, a, a entrar dentro del camino de la degeneración sexual, pero lo hacían de una forma sofisticada, como unas cositas que iban pasando, pero y así como, así presenta el estímulo para degenerar la humanidad a través del homosexualismo, a través del lesbianismo, o para introducir a través de una sociedad de consumo una cantidad de productos en el cerebro para que la persona los consume, que son productos chatarra y comida chatarra da salud chatarra. Y la principal causa de las enfermedades de la próstata son las comidas chatarra. Entonces tenemos, por ejemplo, las malas amistades. Los padres deben seleccionar a sus hijos en lo que se llama las amistades. Yo afortunadamente en esta vida, pues, afortunadamente, primera medida siempre me gusta andar solo, porque uno cuando anda en montón ya se le complica la vida, porque es mucha gente, entonces hay, hay varias personas de comportamiento. Siempre andaba solo y me acuerdo una vez que ya estaba en la noche y llevé a un hermano nórdico a la casa y estábamos hablando ahí. Entonces mi papá le dijo a mi mamá, me gustan las nuevas amistades que tiene Ariel. Entonces ya yo veía que ellos siempre estaban como pendientes. A ellos les gustaba un cambio que yo iba dando, seleccionando mejor mis amistades yo mismo. Entonces tenemos una persona pues que va del dolor y busca su escape. Entonces lo busca a través de las drogas. O sea, una causa principal de las drogas son las malas amistades. Uno tiene un amigo drogadicto y anda detrás de uno y que fuma el tabaquito y tal, y uno llega a caer, y una muchacha llega a caer, y el que si entrar en la droga es bastante fácil. Salir de la droga es lo más difícil. Y sobre todo cuando han pasado un calvario, que ya salen con... Eso afecta el cerebro, afecta el cuerpo central, el cuerpo mental, que es el que tiene el contacto, que es el que maneja las funciones del cerebro, porque es que tú te mueres, pero todo, la mente sigue, tú con tu alma sigues pensando, pues eso tiene que ver no con el cerebro humano, sino con el cuerpo mental. Ese cuerpo mental se destruye, se pudre, y ahí es donde da la locura irreversible del drogadicto, terrible. Entonces hay que seleccionar esas amistades. Y ahora, y ahora esto está, uno no sabe por dónde está el peligro. Simplemente que tampoco tenemos que andar con miedos y esas cosas, sino que tenemos que prepararnos y desarrollar valores
capacidades y un conocimiento espiritual que nos permita enfrentarnos a un mundo totalmente falso y equivocado como el que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces tenemos las pandillas callejeras, tenemos las famosas barras bravas, que generalmente no todos, pero sí la mayoría de las personas jóvenes que participan en estas barras bravas consumen la droga, las pandillas callejeras, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que adquirir un autoconocimiento, tenemos que desarrollar una sabiduría anterior, tenemos que permitir que la conciencia ya vaya manifestando a través de nuestro hemisferio izquierdo, a través de la intuición, a través del discernimiento, a través del remordimiento, a través de la entrega a las demás personas para comprender lo que dice el Cristo. No he venido a ser servido, sino a servir. Esa es la misión de la conciencia. Esa es la condición del Cristo dentro de cada uno de nosotros. No he venido a ser servido, sino a servir. Pero para nosotros ir llegando a pensar en esa forma y actuar en esa forma, tenemos que liberar nuestra alma del pecado, tenemos que comprobar muchas cosas, tenemos que comprobar la realidad de unas leyes como la ley del karma, la ley de la recurrencia, y eso es lo que estamos enseñando a través de la noche. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para conocernos a nosotros mismos? La clave de sol. ¿En qué consiste la clave de sol? Es un procedimiento que consta de tres factores perfectamente definidos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Perdón. ¿Quién soy? Perdón. ¿Quién soy? O sea, hacer conciencia de nuestra realidad, pero psicológica, ¿no? ¿Qué labor estoy haciendo? Hacer conciencia de la labor que estamos realizando. Y volvernos conscientes del lugar y de lo raro que hay en el lugar donde nosotros nos encontramos. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a hacer la clave de sol ahora, aquí entre todos nosotros. Vamos a preguntarnos, ¿qué estoy pensando? Miramos interior y psicológicamente para ver qué estamos pensando. Si tenemos un pensamiento, es un defecto que nos duerme la conciencia y hacemos la petición, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este pensamiento. Y si es un sentimiento de rabia, lo que sea, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este sentimiento. Y si es una sensación sexual, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme esta sensación sexual. Ahora, si usted en ese momento eh, ¿qué estoy pensando? Y usted en la mente tiene una mujer. Entonces ese es un defecto ya de lujuria. Entonces tiene que eliminar el defecto en cada una de sus partes. Cada una de sus partes, si te gustan los cabellos, los ojos, las piernas, el busto, el caminar, el perfume, el vestido, tiene que eliminar parte por parte para que pueda ser eliminado. Y tiene que eliminarlo hasta que esa imagen desaparezca y usted ver cuál es la atracción que lo lleva a tener esa mujer en el pensamiento, que de pronto es una mujer que simplemente usted la vio por televisión o la vio pasar alguna vez, etcétera, pero está creando un yo de la lujuria. Esto hay que eliminarlo en cada una de sus partes. Entonces, y así hacer conciencia del lugar donde nos encontramos. ¿Qué te piensas? Hacer conciencia de lo que estamos, labor que estamos haciendo. Si te estás bañando, bañate. Si estás caminando, camina. Porque tenemos que pensar en una cosa diferente cuando vamos caminando o cuando estamos comiendo, etcétera. Ahí está el yo que nos duerme la conciencia. Entonces uno está comiendo y está pensando, está el yo metiéndose ahí. Y va caminando